Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 32 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte, con temas contingentes, tratando de analizar un poco desde nuestras humildes perspectivas lo que sucede en nuestro pequeño estanque. Y tengo que partir obviamente presentando a mis contertulios del día de hoy. Parto por nuestro corresponsal Reuter, el hombre del futuro, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando, bien sea dentro de Chile o más allá de nuestras fronteras. Hemos preparado un programa muy especial para ustedes y esperamos que lo disfruten y se queden hasta el final del mismo. Gracias, Ricardo. Y esa es la idea, ojalá para nuestros auditores, que les sean del agrado los temas que tenemos para tratar el día de hoy. Y paso a presentar a la fémina del grupo, la reina de los socavones, desde la misma zona, la señorita Claudia Vera, o de cerca tal vez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenas noches. Estoy muy bien, esperando que llegue el fin de semana. ¿Cómo que reina de los socavones? Pero acá estamos, no sé si vamos a hablar de ese tema, pero acá estamos. Maravilloso, no, que estáis cerca, pues sí, obviamente tú no eres la que vos no quiere votar el Kandinsky, ¿eh? No. Y paso a presentar también a la persona que está en los controles, quien hace técnicamente posible el programa, don Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, buenas noches. Maravilloso. Y paso al hombre de la nueva voladora, don Matías Carmona. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, Carlos Oso Libertario, gusto hablar con ustedes y ansioso de conversar esta noche. Yo creo que estamos todos ansiosos, hay temas que a veces se vuelven álgidos y espero que sea este el caso, pero primero vamos a partir, como nuestros auditores saben, es de costumbre, con nuestra ronda internacional, o el periplo internacional, como le dice Ricardo. ¿Qué tienes para ilustrarnos el día de hoy que pasa en nuestro insignificante planeta Tierra? Y por supuesto que sí, tenemos que empezar nuestra jornada internacional conversando acerca de lo que está ocurriendo, esta vez en Hawái, donde por tercera vez el volcán Kilauea ha entrado en erupción. Hay alertas en el estado de Hawái. Y estamos hablando de que uno de los volcanes más activos del mundo, el volcán Kilauea, volvió a entrar en erupción desde este domingo 10 de septiembre, según el Observatorio Volcánico de Hawái del Servicio Geológico de Estados Unidos. El colapso arrojó fuentes de lava de más de 24 metros de altura y la erupción fue precedida por un periodo de fuerte sismicidad y un rápido levantamiento de la cumbre, según indicó el Servicio Geológico. Además, se señaló que para ese momento la lava del volcán Kilauea está confinada en la cumbre y no representa una amenaza de lava para las comunidades. Sin embargo, las erupciones están soltando una gran cantidad de gases volcánicos que pueden crear problemas respiratorios a las personas expuestas. Y tenemos que seguir en los Estados Unidos. Esta vez tenemos que hablar de un hallazgo bien importante porque se ha descubierto el mayor depósito de litio en el mundo. Y este está nada más y nada menos que en un volcán que se encuentra en Estados Unidos. Estamos hablando de que un equipo interdisciplinario ha descubierto el que sería el mayor depósito de litio en el mundo y que se encuentra nada más y nada menos que bajo un volcán entre la frontera de los estados Nevada y Oregón de Estados Unidos. El descubrimiento, que fue informado por vulcanólogos y geólogos de la Lithium American Corporation, la GNS Science y la Universidad Estatal de Oregón, a través de un artículo en Science Advance publicado el 31 de agosto, según informó el diario financiero. El reporte cuenta que los investigadores estiman que este depósito habría de tener aproximadamente entre 20 y 40 millones de toneladas de litio metálico, los cuales se encuentran en el volcán McDermott, que se ha formado desde hace unos aproximados 16 millones de años. Este suceso representa pues un hito clave en lo que va a ser la transición energética y por eso esto es un suceso sumamente importante.
Pero todavía no podemos irnos de Estados Unidos porque en este momento se está abriendo una investigación en el Congreso de Estados Unidos sobre un posible juicio político contra el presidente Biden. Y tenemos que saber también qué tiene que ver el hijo del presidente y por qué esto es tan polémico. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ordenó este martes abrir una investigación para un posible juicio político o impeachment contra el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por los negocios de su familia y presuntos vínculos con las operaciones comerciales de su hijo Hunter Biden en el exterior. McCarthy dijo que la investigación se centraría en las acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción por parte del mandatario. El legislador argumentó que la decisión es el siguiente paso lógico en las indagaciones realizadas por los republicanos desde que recuperaron en enero el control de la Cámara Baja tras las elecciones del medio mandato de noviembre de 2022. Y este caso pues sigue avanzando. Animo al presidente y su equipo a cooperar totalmente con esta investigación en pro de la transparencia, sostuvo McCarthy, quien dijo no haber tomado esta decisión a la ligera. Solo el Departamento del Tesoro, según sus datos, tiene más de 150 transacciones que implican a la familia Biden y a otros socios de negocios que fueron marcados como sospechosa actividad por diversos bancos estadounidenses. Y bueno, de Estados Unidos tenemos que transitar nada más y nada menos que a la Unión Europea, quien en este momento está recortando sus expectativas de crecimiento y proyecta que Alemania entraría en recesión. La Comisión Europea recortó 0.3 su estimación de crecimiento económico de este año para la eurozona, llegando hasta el 0,8%, principalmente al frenazo de la actividad económica de Alemania, que se contraerá un 0,4% y que cerrará este año en recesión. En su informe del verano boreal, la Comisión Europea redujo la expectativa de crecimiento de la eurozona para el 2024 a 1,3%, contra la proyección inicial de 1,6%. Y de ahí tenemos que ir nada más y nada menos a conversar acerca de lo que está ocurriendo en este momento en Libia, donde la tormenta Daniel ha dejado aproximadamente 2.300 muertos y más de 10.000 desaparecidos. Estamos hablando de que la tormenta ha golpeado fuertemente a Libia, el país ya afectado por una prolongada inestabilidad política y social. Las ciudades costeras de este país que se han visto gravemente golpeadas por las inundaciones, que dejan más de 2.300 personas muertas y miles de damnificadas, según informaron las autoridades locales. El epicentro de esta tragedia se encuentra en la ciudad de Derna, que ha sido la más afectada por la tormenta. Las autoridades locales indican que 2 represas colapsaron, sumergiendo gran parte de la urbe y dejando a muchos de sus residentes atrapados en sus hogares. Y bueno, esto ha originado que Libia pida ayuda a la comunidad internacional, debido a que también las lluvias torrenciales que colapsaron estas represas que mencionamos anteriormente, ha llevado un total de 33 millones de metros cúbicos de agua, llevándose a sus pasos zonas residenciales. Todo esto en el marco de este ciclón Daniel, que con vientos de 180 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 250 mililitros por hora, acompañadas por estas tormentas eléctricas e inundaciones, provocaron estos 2.000 fallecidos en Libia. Ahora tenemos que seguir también en el Oriente Medio. Esta vez vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Israel, donde el Tribunal Supremo de este país parte la histórica audiencia por la reforma que daría poder ilimitado a su primer ministro Benjamin Netanyahu. Estamos hablando de que los 15 jueces de la Corte Suprema, por primera vez en la historia de Israel, están estudiando una enmienda que limitaría el poder de la Corte para revocar las decisiones tomadas por el gobierno de Benjamin Netanyahu.
El Tribunal Supremo de Israel dio a conocer este martes en una audiencia clave en la que analizará varios de los recursos presentados contra una ley central de la reforma judicial impulsada por este gobierno. Por primera vez se reúnen estos 15 jueces y se trata de una reforma que anuló la doctrina de la razonabilidad, lo que permitía al tribunal revisar y revocar decisiones gubernamentales. Tendremos que seguir estos sucesos que están ocurriendo y los que también vamos a comentar acerca de lo que también está ocurriendo en Marruecos, donde un terremoto ha dejado miles de heridos, graves daños y ciudades aisladas. Estamos hablando de que en este momento los rescatistas están buscando entre escombros e intentando llegar a comunidades aisladas después de que un devastador terremoto azotara la zona de Marruecos, matando a miles de personas y dejando más heridos y desaparecidos. El terremoto es el más fuerte que ha afectado el centro del país en más de un siglo y su epicentro no estuvo muy lejos del popular centro turístico y económico de Marrakech. Al menos 2.900 personas murieron en este desastre y 5.500 personas resultaron heridas, según informó este martes el Ministerio del Interior de Marruecos, citado por el medio estatal 2M. Y ahora tenemos que ir a Rusia, donde ha recibido o ha llegado nada más y nada menos que Kim Jong-un para tener una reunión que ha sido muy esperada con el presidente Vladimir Putin. El líder norcoreano Kim Jong-un se encuentra en Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin en Vladivostok, una ciudad en el extremo oriente ruso donde ya se reunieron ambos mandatarios el pasado 2019. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó el martes a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin en un encuentro que se espera se ofrezcan un mayor apoyo mutuo entre las crecientes enfrentamientos con Occidente. Se espera que Kim busque ayuda económica y tecnología militar rusa a cambio de municiones que se utilizarían en la guerra Rusia en Ucrania. Y ahora tenemos que ir nada más y nada menos que al Reino Unido, donde el gobierno británico enfrenta un peligroso auge de espías chinos. Estamos hablando de la detención del pasado martes de 2 presuntos sospechosos de extraer información confidencial de diputados británicos. Ha sido revelado el fin de semana por el Sunday Times y esto ha suscitado una tormenta política en el Reino Unido. El viceprimer ministro Oliver Dowden dijo que los espías chinos suponen un desafío sistémico para el Reino Unido tras la detección el pasado 13 de marzo de 2 sospechosos de Pekín en el Parlamento. Dowden compareció ante la Cámara de los Comunes después de que la noticia de estos arrestos, difundido el fin de semana por el Sunday Times, haya causado una tormenta política en el país. Durante la sesión parlamentaria, la antigua primera ministra Liz Truss dijo que China supone la mayor amenaza para la democracia y la libertad tanto para el Reino Unido como para el resto del mundo. Se trata de una opinión que comparten ciertos colegas de la ala conservadora de la derecha, como el ex líder Ian Duncan Smith. Y por supuesto tenemos que seguir hablando de este tema. El gobierno británico tilda a China como un desafío sistémico tras este presunto espionaje. Seguiremos viendo qué ocurre en estas intrincadas noticias. Y ahora tenemos que hablar del presidente Bukele, que en este momento, o que en medio de su operativo de la guerra contra las maras, detuvo a 7.000 inocentes en estos distintos operativos. Tras ser encontradas inocentes, la administración de Nayib Bukele aceptó liberar a miles de personas. En conversación con ellas se logró dar con los horrores que expuso el gobierno de El Salvador en el capricho por su presidente. Estas son varias opiniones muy fuertes que han sido dadas por varios organismos que defienden supuestamente los derechos humanos. En 2023, luego de más de un año en el régimen de excepción ordenado por Bukele, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador aceptó que 1 de cada 10 personas capturadas fueran liberadas tras ser
encontradas inocentes. Y por supuesto estamos hablando de estas personas que no solamente fueron capturadas, sino que posteriormente fueron liberadas. Y tenemos que pasar ahora a hablar de lo que ocurrió con el dictador de Nicaragua. Estamos hablando de Daniel Ortega, quien ha comparado a los carabineros con la policía de su país, de Nicaragua. Están formados para asesinar al pueblo. Los carabineros chilenos no son como la policía de Nicaragua. Están formados por el asesinato masivo, formados para asesinar al pueblo, aseguró Ortega, luego de destacar a la figura de Salvador Allende a propósito de los 50 años del golpe de Estado. Y por supuesto las reacciones no se hicieron esperar, porque Chile ha citado al encargado de negocios tras las incendiarias declaraciones de Daniel Ortega, después de que este mandatario aseguró que estos medios de seguridad no son como los que tienen en ese país. Este martes la Cancillería chilena citó a las 17 horas al diplomático nicaragüense para entregarle una nota de protesta. Y bueno, siguiendo en nuestro lado del continente, ahora tenemos que hablar de una propuesta que está haciendo el gobierno de Argentina para eliminar el impuesto a los salarios. Estamos hablando de que el ministro de Economía, Sergio Massa, enviará al Parlamento un proyecto de ley para eliminar un impuesto que pesa sobre los salarios, iniciativa demandada durante años por los sindicatos, que este lunes manifestaron su apoyo a también el candidato presidencial con vista a los comicios de octubre. Y también tenemos que hablar de las declaraciones del expresidente Evo Morales en el marco de la celebración, o de la conmemoración de del golpe de los 50 años sufrido por Salvador Allende. Estamos hablando de que Evo Morales está hablando del intervencionismo inhumano, donde ha declarado con duros reproches a Estados Unidos. Evo Morales utilizó sus redes sociales para recordar a Salvador Allende a los 50 años de su suicidio durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. A través de su cuenta de X, el presidente boliviano apuntó al rol de la CIA y Estados Unidos en el derrocamiento de Allende, en lo ocurrido a 3 años de haber asumido. Tal día como hoy, en 1973, la CIA norteamericana, con la ejecución armada del dictador Augusto Pinochet, perpetró el golpe de Estado que terminó con la vida de nuestro hermano Salvador Allende en La Moneda. Y bueno, muchachos, con este cierre tenemos que decir que esto ha sido la gira internacional. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por el análisis en profundidad del ambiente internacional que estamos viviendo. Y sí, pues nos llenamos efectivamente de declaraciones y todo lo que tiene que ver con este 11 de septiembre, los 50 años y todo eso. Y al respecto, me gustaría empezar aquí a abrir los fuegos más o menos con el primer análisis, el primer tema que tenemos de nuestra pauta, que tiene que ver con los desmanes y los saqueos que ocurrieron este 11 de septiembre, que, como no es de extrañar, hubieron balazos y ahora es algo como casi normal que Carabineros se tenga que enfrentar a turbas armadas con armas ya sea de grueso calibre o de calibre intermedio, y hay muchos videos, muchos testimonios en los cuales las balas silban y efectivamente esto ya se está normalizando, por así decirlo, de que sean disparos, porque si no estaríamos escandalizados. Al menos el intento de administración que tenemos del país haría algo al respecto. No sé tú, Claudita, qué piensas respecto a este tema y los desmanes. No sé si tú te tocó presenciar alguno, si tuviste en la zona donde tú vives que hubieron saqueo u otras cosas. ¿Qué tienes para comentarnos con las enseñanzas que nos deja este nuevo 11 de septiembre? Mira, la verdad, como todo el mundo, viste que habían avisado donde iban a haber barricadas y qué sé yo, todos andaban súper apurados tratando de volver a sus casas. Porque obviamente el hecho que te interrumpa o te pare una barricada siempre es desagradable, o tú no sabes lo que puede pasar. Por lo menos para este sector no se escuchó tanto. Pero lo que tú dices es que hay como chip libre para que salgan a hacer lo que sea.
pasa con el Día del Joven Delincuente y pasa con el 11 de septiembre. O sea, la gente tiene que irse luego, o te dicen no vayas al centro o no salgas si no es necesario. O sea, es como que le dan permiso al lumpen para que dejen la cagada, ¿cachai? Eso es lo que pasa en estas fechas. Y obviamente asusados por la gente de izquierda, que es como que, ay, estos niños tienen que salir porque obviamente hay que protestar, entonces es como permitido que dejen la cagada. O sea, y no necesariamente ya es político, porque no sé si ustedes vieron las noticias que obviamente entran a locales, ¿cachai? Saquean, destruyen, o sea, hacen lo que quieren, porque son realmente una manga de delincuentes nomás, po. Les da lo mismo si es la gente del barrio, si es gente sacrificada, si es gente que trabaja todos los días, les da lo mismo. O sea, yo creo que no sé en qué momento se puede parar. No sé quién va a decir en algún momento o quién va a gobernar para que esto sea distinto, no lo sé, pero este año fue peor que otros años. Encuentro yo, porque asusaron todo, o sea, venían de hace tiempo instigando y hablando del golpe y la idea de hacernos pelear y que todo el ambiente se crispe. Y claro, a ellos como que hay natural que pase esto. Eso creo yo. Sí, efectivamente yo tengo un componente que estoy convencido, que el desprecio total de la administración actual por la propiedad privada, que es lo que genera obviamente esta simpatía en reacción, al menos es lo que pienso yo. No sé tú, Jorge, qué piensas respecto a esto, no sé si te tocó ver, presenciar, escuchar alguna noticia de saqueos por tu área. Mira, la verdad es que en mi área estuvo piola en la noche, o sea, hubo un corte de luz que duró unos minutos, pero nada más, o sea, para mí estuvo relativamente tranquilo. Yo no sé si lo asocio un poco al rechazo ya más generalizado que provocan este tipo de manifestaciones, ¿verdad? Que la gente está un poquito ya chata ya, hasta incluso los que son más negacionistas, weón, y niegan la realidad, weón, ya están un poco colapsados con el tema. Entonces yo creo que eso igual influye en que se desinfle un poco esto. No obstante, obviamente hay sectores donde hay gente, grupos más radicalizados, más reunidos, ¿cachai? Que sigue quedando la cagada, ¿cachai? Que es una weá que es inaceptable y sigue mostrándose, weón, la misma violencia de todos los putos años, weón, con la mierda, y vamos disparando, y vamos atacando a carabineros, vamos dejando la cagada y destruyendo, weón, la infraestructura pública, weón, que utiliza, weón, la gente con menos recursos en el país, weón, porque cuando destruyen las micros, cuando se pitean los metros, cuando hacen cagar los paraderos, puta, la gente, weón, de a pie que anda en micro, weón, la que se caga de frío, weón, o se moja con la lluvia porque le rompieron el puto paradero, ¿cachai? No son los diputados, weón, no son los políticos, no son los millonarios, los ricos, weón. Si los ricos, weón, no andan en metro, no andan en micro, no esperan la micro ahí en el paradero que hicieron cagar, que quemaron. Entonces, puta, así es la desfachatez del chileno, pues, weón. Y eso lo podríamos relacionar también con esta madurez que a veces pedimos, weón, de las personas, para poder votar, para darse el tiempo de leer algo, algún documento, alguna cuestión, ¿cachai? Y es lamentable que más encima del espectro político, weón, se hayan animado o hayan, como decía la Clau, crispado los ánimos, y venía desde hace mucho tiempo, para como reavivar esa llama, que definitivamente la mayoría estaba como ya rechazando, como que ya a los 11 no era tan normal que te dijeran, oye, métete, weón, a un búnker mejor, weón, y no hay, porque si no va a quedar la escoba. Y claro, se le está dando chip libre a estas personas. ¿Tú, Mati, qué opinas respecto a esto mismo que estamos hablando? ¿Te tocó ver, presenciar algo, algún saqueo, algo? ¿Cuál es tu opinión de esto? No, igual yo tengo la suerte de estar como muy céntrico y muy resguardado por la parte más como civilizada de la ciudad. Y es un poco el hegemón de Carabineros, y eso hay que dejarlo claro. Aquí ni cagando se pueden enfrentar a Carabineros. Tengo la escuela de Carabineros al lado. Y dicho eso, lo mismo. Yo creo que en la medida de que obviamente uno se acerca a las áreas de donde hay seguridad pública y más privada, es donde hay menos temas. Aquí los que más sufren son siempre aquellos que están más desaventajados, viven en lugares más precarios, están como sumidos frente a la delincuencia, son prácticamente vasallos de aquellos, y eso es terrible porque no sé, obviamente no me extraña desde el 18 de octubre
del 2019 en adelante, que cambió completamente esa visión que comparto contigo, Carlos, que antes como de a poquito cada vez iba siendo menos importante la fecha, de a poquito cada vez iba siendo menos terrible, o había una especie de menos miedo de la gente. Incluso recuerdo antes del 2019, del 18 del 2019 en adelante, que la gente no era un tema, por ejemplo, no sé, en las pegas era como que te dejaban salir temprano el día, o no ir, o hacer home office en algunos casos. Y ahora volvimos a lo mismo, como que la gente no quiere ir a trabajar, no quiere salir de sus casas en esa fecha. Entonces es interesante poner en contraste lo que nos trajo esta revolución del tsunami de caca que tenemos actualmente gobernándonos. Y eso yo creo que es lo peor de todo. No me extraña, porque es lo que la gente votó, es lo que está, los que nos, entre comillas, nos está gobernando ahora. Así que no nos queda más que aguantar con la mierda hasta el cuello 2.5 años más. Y te escucha tan eterno, bueno, esos 2.5 que mencionáis de años, weón, que lograron 2.5 millones, perdón. Lograron obviamente revivir esa llama. Y efectivamente yo pienso que queda poco de político en esto. Obviamente, como ustedes bien han dicho, y yo creo que es la percepción de la mayoría de la gente, no hay que tener un IQ muy elevado para eso, que ya es solamente delincuencia, lisa y llanamente delincuencia, nada más que eso. De hecho, hubieron unos reporteros de Megavisión, parece que resultaron heridos y todo porque les dispararon, efectivamente, y les estaban disparando. De hecho, mostraban una imagen donde un tipo se para a la mitad de la calle a disparar, y eso no tiene nada de raro, considerando que en la marcha del que encabezaba el marítimo líder andaba un weón con cuchillo en la cola, caminando por al medio de la calle en el centro de Santiago con un cuchillo, weón, casi cocinero. Ahí tú, Ricardo, te tocó a ti. Espera, antes por interno me dice Jorge, ¿quiere agregar algo para que no nos vayamos de la ronda? Jorge, ¿qué quería agregar? Sí, ahí, perdón, ahí Ricardo, sé que viniste ahora, pero quería agregar esto. Y ojo que porque valieron a un periodista que se mencionó el tema, porque si hubieran baleado ahí a cualquier persona normal no es tema. Sí, y los canales tienen esa tribuna valiosa, en donde se para un tipo y se ponen a pontificar. Ahora cada uno de los animadores que tienen se ponen a pontificar sobre qué es lo mejor y qué es lo peor del mundo. Ahí tú, Ricardo, te tocó a ti presenciar, escuchar saqueo u otras cosas, el 11. ¿Qué ocurrió por tu área? ¿Cuál es tu pensar respecto de esto mismo que estamos hablando? Y tiene razón, bueno, por mi zona no hubieron muchos destrozos más allá de lo que ocurrió el domingo, que tiene que ver con la humareda que se vio desde el cementerio general, pero el resto del día fue muy, muy tranquilo. Bueno, si bien es cierto, todos los desmanes y lo que tiene que ver con lo que ocurrió es en sectores bastante emblemáticos. Entiendo que tú estás en la parte más o menos centro-norte de la capital, pero lo que tiene que ver con el lado sur, por ejemplo, de la capital, lo que tiene que ver con Villa Francia, con lo que tiene que ver con Peñalolén, Avenida Grecia y un montón de lugares que son más o menos emblemáticos, efectivamente se mantiene. De hecho, salía la noticia en Cerro Navia, como una especie como de pequeño strip center que hay, una que congrega varios locales juntos como una especie de galería. Se metieron a robar, y obviamente son personas que le compran a esa misma gente. Onda, doña Juanita, deme un cuarto de mortadela, bueno, un kilo de pan y todo. Y ellos mismos son los que están destruyendo los locales que les sirven a las mismas personas de esa zona. Y eso es lo que te habla de la capacidad de razonamiento de cada uno de esos simios que andaban ahí, porque era como un montón de monos saltando y otras cosas, y de hecho muchos quedaron grabados con las caras en las cámaras. Entonces no sé si efectivamente se irá a hacer algo con eso, porque estamos a un nivel de impunidad casi ridículo con todo esto. Y yo quiero obviamente agregar ciertas cosas que tienen que ver con lo que es seguridad, y quería también hacer partícipe a ustedes de lo que tiene que ver con las enmiendas
de la Constitución, como para pasar un poco fuera de este tema tan agridulce del 11 de septiembre, que cada uno saca sus conclusiones, pero insisto, no hay una visión común que sea obviamente acorde a todos, como quiere imponer el gobierno, sino que hay mucho aprendizaje. Y yo considero desde mi humilde perspectiva que tenemos que respetar el aprendizaje de cada uno para poder ir construyendo obviamente un futuro en común, considerando que estamos en una misma sociedad, solamente por eso. Pero ahí hay un tema con lo que tiene que ver con las enmiendas, por ejemplo, o el anteproyecto en realidad del proceso constitucional. Y yo quiero ponerles un tema que me gustaría que lo pudiéramos analizar, y que es un tema que a mí me preocupa bastante, que es la educación. Si bien es cierto, uno no necesita ser erudito para poder preocuparse de la educación, pero hay un tema, por ejemplo, que el anteproyecto tenía, que estaba instruido en su artículo 17, número 18, letra C. Y decía así: se reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos atendiendo a su interés superior. La propuesta que se rechazó en el artículo 41 indicaba: se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. El punto 2. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Leo digo eso como retardado porque está escrito así. Y la Constitución actual, ¿qué es lo que propone? En el artículo 19, número 10, inciso 3. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Y en el mismo artículo, en el número 11, inciso 4, dice: los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Y aquí quiero partir por ti, Clau, respecto a ¿qué te queda a ti de estas proposiciones, de las enmiendas que interponen obviamente para poder cambiar estos cuerpos legales que ya están dentro de la actual Constitución, en base, por ejemplo, a que la titularidad ya no está en los padres, sino en las familias? Obviamente esto viene con el cambio de lenguaje que hemos tenido y todos los tratados internacionales que nos tratan de meter a presión acá en el país. ¿Qué piensas tú respecto de esta parte de la educación que acabo de leer? Es que, sabes, a veces, bueno, uno que no sabe leyes y tampoco conoce mucho, por lo menos yo no conozco mucho el lenguaje, a veces tan solo cambiar una palabra o algo de un artículo puede cambiar todo, ¿cachai? No sé si analizarlo desde el punto de vista, porque uno es súper ignorante en ese aspecto, solamente en el aspecto de leyes, de vocabulario de leyes, pero no sé qué diferencia existe entre que los padres sean responsables de la educación de los hijos respecto de la familia. No sé si ahí Carlos, que igual cacha un poquito más, nos puede aclarar eso, pero por lo menos a mí dice padres, yo con eso me quedo tranquila. No sé si hay algún cambio en que nombra al Estado, ahí ya yo me preocupo y no lo que pasaba para el otro proceso, porque ellos querían que a toda costa fuese el Estado que estuviese presente en la educación de los niños. Ahora, nosotros nos guiamos por la Constitución actual, ¿cachai? No sé qué tanta diferencia puede existir, porque a los cabros los pueden adoctrinar o los pueden enviar cualquier cosa o de tarea o leerle algún libro y nadie dice nada, o nadie, no sé si existe algún reglamento en un colegio como para decirle a un profesor que no adoctrine o que no meta política dentro de la educación de los niños. No sé qué diferencia puede existir que quedar escrito en una Constitución, ¿cachai? Ahí Clau, mira, para que tal vez termine el punto, lo que yo te puedo declarar es que cuando en el anteproyecto tiene lo que tiene esta falta de reconocimiento del derecho y el deber preferente de los padres a educar a los hijos, y hay un pequeño cambio de temas en los cuales, por ejemplo, la garantía ya no es educar a los hijos, sino que escoger la educación.
Obviamente en la Constitución actual se trata por separado lo que es educar a lo que es escoger esta educación, es decir, escoger el establecimiento educacional. Esa es una diferencia. Eso es Y la totalmente otra, distinto, po. O sea, no por tiene eso. nada que ver. Por eso, es que eso es lo que trae el anteproyecto, ¿cachai? Y lo otro es que los padres ya no son los que eligen, sino que las familias. Y eso obviamente tiene que ver con los tratados internacionales, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención de Derechos... En definitiva, para hacerte la corta, para que termines tu punto, el tema es que se está internalizando lo que tiene que ver con los tratados internacionales respecto de la soberanía nacional interna. Eso básicamente, desde mi perspectiva, es lo que se traduce más o menos estas modificaciones que intentan ingresar. O sea, y está dentro de la enmienda que bajaron los republicanos respecto a las normativas internacionales que no tenían que ser prioritarias respecto a la constitución del país. Exactamente. Entonces, como lo bajaron, al final termina siendo un mal puto negociado porque no tienen... te dicen, estas son mis convicciones, pero si no le gustan, tengo esta otra. No hay certeza ahí. Que uno de los motivos, por ejemplo, por los cuales Jorge cimentaba su conocida predilección de rechazar desde ya. ¿Cachai? Ese es uno de los temas que antes no se veían, pero que ahora se declaran ya patentes ahí mismo. ¿Cachai? Es que es una burrada, pues una cosa es elegir cómo tú quieres educar a tu hijo y otra es elegir, es como que tú puedes elegir el colegio, pero el Estado te dice que lo que va a hacer con tu hijo, ¿cachai? Que es una estupidez, no tiene nada que ver. Recordemos el fin de la municipalización de los colegios. Ojo con eso, porque se enlaza con esa cuestión. Es decir, pasa al Estado. De hecho, sin ir más lejos, hoy día me estaba comentando mi prima que ella no envió a su hija, cumplió 6 años, no la envió al colegio, porque tenían que analizar, ¿te acuerdas de este cortometraje de que había un oso? ¿Cómo se llama la historia del oso? No me acuerdo cómo era. Que una hueva también de la... Pero no me acuerdo. Sí, es una historia típica que tú sabes que hacen típicas cuestiones de Pinochet nomás, pues no tienen más creatividad. Tenían que analizar eso y ver qué sentían ellos. Imagínate, niños de 6 años. ¿Qué sentían ellos? ¿Qué pensaban con lo que había pasado? ¿Cachai? Y supuestamente no, nos queremos adoctrinar, que además le queremos enseñar los derechos humanos a los niños y mi prima o sea, ¿sabes lo que hizo? No la envió nomás, ¿cachai? El día 11 mi hija no va a clases porque no tiene por qué analizar ninguna hueá, ¿cachai? O sea, y eso no es adoctrinar, o sea, la Constitución actual dice que tú no puedes meter política y lo meten igual. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién vela por que se cumpla lo que está en la Constitución? ¿Cachai? ¿Qué diferencia hay de que ahora exista algo que no se puede hacer pero se hace? ¿Quién vela para que no pase? ¿Apoderado? ¿Reclamáis? Cuando hay castigo, cuando se le dice al profesor que eso no se hace, ¿quién hace cumplir la Constitución? ¿Cachai? No sé si es como, todos peleando por la Constitución y la de hoy no se cumple. ¿Qué hacemos? ¿Se cambia? ¿No se cambia? ¿Estamos hueveando, perdiendo plata? ¿Cachai? Que es como una no sé, bueno. Está todo mal en este país. ¿Qué más podemos pedir también? Y ahí, Clau, es lo que viene, y el tema de que muchos a veces cimentan esta cuestión del rechazo de entrada o no, hay que esperar, posiciones que son totalmente extremas, por así decirlo, y no extremas en el propósito, sino que extremas en su posición, en por sí misma. Es decir, unos dicen que sí, otros dicen que no. Es decir, yo espero y yo no. Básicamente a eso me refería con lo extremo. Pero sí entramos a debatir el cuerpo de la Constitución y de este anteproyecto, porque efectivamente rescatan mucho, y eso es lo que da, a mí al menos, me da una especie de náusea ver personas que han dicho, por ejemplo, lo que toca con republicanos o la derecha o la wea que se llame, no sé, que no está con la administración, se supone, pero empiezan a negociar y empiezan a ceder distintos puntos. Recordemos las 4 enmiendas que son principales y fundamentales, que se supone vienen a retratar de cuerpo entero la convicción de republicanos, que muchos lo llegaron a considerar casi como el bastión moral de este sinsentido que teníamos en nuestra sociedad. Y eso, como muchas personas lo consideraban, ojo, no es que sean así, muchas personas lo llegaron a considerar así, y básicamente tú lo que estás viendo es que hay una negociación que en definitiva, nuevamente,
les favorece a ellos como grupo político y a las personas no las representa en lo más mínimo que se supone que los votaron para que efectivamente estuvieran ahí. Y ahí quiero también aprovechar este tema y este empujón, Jorge, respecto a este mismo tema de la educación y lo que estábamos hablando con Clau. ¿Qué opinas tú respecto de toda esta, yo lo voy a remitir como cobardía, de esta supuesta oposición a la actual administración? A ver, es que aquí hay varios temas, ¿cachai? O sea, si es por argumentar, yo les hablé la otra vez de que había un tema con la niñez que no me gustaba, que quedó en el anteproyecto, quedó en las enmiendas, y dudo que lo vayan a cambiar, que el tema de la determinación de los niños que quedan los padres. O sea, si tenéis un par de padres imbéciles que determinan que la determinación del niño es amputarle los genitales, maravilloso, porque la Constitución lo respalda en eso. Pero bueno, de todas maneras no sé por qué me preocupo tanto esos detalles. Y yo, como tú dijiste, yo ya no me interesa mucho lo que ocurra ya en el proceso. Yo estoy en contra, ya lo decidí y no me voy a mover de ahí. Y lo otro, fíjate que yo no sé si recuerdas, amigo Solidartario y el compañero Ricardo Sánchez, cuando estuvimos acompañando a la gente que vino a manifestarse a La Moneda por la violencia en la macrozona sur, por el terrorismo desatado que hay ahí en la zona. Había una persona que es relativamente conocida, bastante creyente, religiosa, que decía que esta constitución, no sé si lo recuerdan, cabros, esta constitución había que aprobarla sí o sí porque el Partido Republicano, con sus valores y su creencia en Dios y la weá, iba a escribir una constitución maravillosa porque ellos la iban a hacer. ¿Y te acordás que nosotros le dijimos que no, que había que primero leer y ver qué mierda hacían? No, pero es que ellos son intachables, son iluminados de Dios y la weá. No, pues weón. Y aquí se nota cómo empezaron a prostituir sus valores, weón, sus convicciones. Y se mostraron cómo son, pues weón. Gente oportunista, weón, que está simplemente tomando, weón, el viento, weón, y al final son siempre lo mismo, weón, si lo hemos dicho 1000 veces. Derecha, izquierda, unidas jamás serán vencidas, son todas la misma mierda, weón. Efectivamente, pues, bueno. Y se andan tomando cafecito y abrazándose y tirándose talla, incluso algunos, que se supone son enemigos acérrimos, tras bambalinas, pues, bueno. Y eso es una de las cuestiones que al menos a mí me enoja bastante. Hay ciertas definiciones de libertarianismo que encajan en este enojo. Si bien es cierto, tal vez nosotros no somos puritanos, de hecho no somos como los imbéciles que dicen, tú no eres libertario, tú sí, tú no, tú un poquito menos, tú un poquito más, sino que nos remitimos a dar nuestras humildes opiniones. Y eso yo creo que hace cierto valor a todos quienes nos escuchan también. Ojo, perdón que te contradiga acá, pero yo sí lo pienso. Yo creo que sí tengo cierto nivel de puritanismo en ese sentido, porque hay gente que yo lo creo, bueno, tengo la total creencia de que hay gente que es de derecha y que se dice libertaria porque le da vergüenza decir que es de derecha. Claro, y se aprovechan del espacio. No, si eso estamos claros. No, si yo te digo por tendencia de pensamiento. No, me estoy yendo a una parte más filosófica, pero lo que decía es totalmente cierto. De hecho, a nosotros nos ha quedado patente. Así que no, es poco lo que se puede decir respecto a eso. Tú, Mati, ¿qué opinas respecto a este tema de la educación? ¿Qué pinta para ti la educación? ¿Qué peso tiene en tu vida? ¿Cómo ves esta enmienda? Lo mismo que estábamos hablando. Pucha, mira, yo estoy en la nube voladora, como ustedes saben, y quizás me voy a dar una vuelta un poco larga al respecto. Porque, a ver, primero quiero decirles que me encuentro bastante contento, bastante feliz un poco de cómo se ha desarrollado la conversación ahora, y que yo creo que de cierta forma es reflejo de cómo se va a estar desarrollando la conversación de aquí en adelante. ¿A qué me refiero con esto? Que ya es 12 de septiembre y dejamos de hablar de lo que nos divide en ese aspecto, 50 años, que es historia y que cada uno tiene su versión, y en la medida de que tanto le impacta en lo personal, a que tanto se investiga y que tan informados están, tendrán su propia opinión. Y en ese aspecto, eso lo dejo para la historia, y eso me alegra de que esto nos permite avanzar en los temas que realmente importan, como lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, lo que mencionó Jorge de que lo que está pasando en la macrozona sur, esto mismo de las cosas que se están hablando en la constituyente, que no lo hacemos mucho y que es donde tenemos que conversar como sociedad, y que se hizo mucho para el plebiscito de salida del año pasado,
y que fue parte de los motivos del por qué se rechazó, porque se conversó todo, se debatió todo el rato, la gente se informó de verdad y se hizo una decisión consciente, informada en base a todo el debate que hubo detrás, y eso es bacán. Eso yo creo que es lo primero que yo debo de rescatar de todo esto. Ahora, yo creo que ahí están los puntos interesantes que tenemos que ver. ¿Qué se está haciendo en la discusión constituyente para solucionar el tema, por ejemplo, de la macrozona sur o de los temas de seguridad que realmente están afectándonos como sociedad o entelequia, que ustedes saben que no me gusta? Ahora, en educación, ahí, Carlos, yo creo que no me importa mucho. No, creo que es muy fácil. Desde mi punto de vista, yo creo que la educación formal está cada vez más destinada a morir. La forma de educación actual es mucho más self-service, yo creo que, y así es como se va a dar. Los padres inteligentes van a empezar a enseñarles a su hijo home office o en sus hogares, y eso yo creo que insisto, va a ser otra forma de educarse de aquí a 30 años más, 20 años más, si queremos decirlo, quizás mediano más, los plazos más cortitos. La misma debacle de las universidades, en que son cunas de gente emperifollada que se rebusca más de lo necesario, inventa 10.000 millones de sexos, en fin, ustedes bien saben de dónde vienen estas ideas que un poco buscan deconstruir al ser humano, en fin, todo ese tema también aleja a la gente de la educación formal normal. Entonces, les insisto, tanto la tecnología como las mismas necesidades del ser humano van a hacer que los estados sean obsoletos frente a la respuesta que le dan a la educación. Entonces, les insisto, a mí no es tanto un tema sobre eso. Lo que sí es un tema, y yo creo que es donde nos tenemos que concentrar, son en los grandes aspectos, en los grandes temas, porque tú pusiste en contraste varias versiones de lo que decía de educación, de distintas opciones constituyentes que tenemos, y dentro de ellas la que más me gustó fue la más escueta, la más pequeña, la más chiquitita. Pero ustedes bien saben de que es cosa de abogado, que mientras más flores y más específica y menos decisión hacia el juez le den, mejor para ellos. Y yo creo que hay un tema de mindset que tenemos, que somos muy positivistas, y eso es lo que hay que abandonar. Y solo para terminar el punto, equipo o mesa, y el que quiera tomar la pelota, yo creo que aquí debo disentir de lo que ustedes dicen al respecto de si me representa o no el Partido Republicano. Yo debo decirlo, yo no soy religioso y ni siquiera soy patriota, pero debo decirlo, me representa el Partido Republicano, no porque sea religioso o sean patriotas, sino porque están en contra de toda esta mierda que nos está poniendo encima, que les comenté antes. Y en ese aspecto espero que todavía esperemos más debate. Ahí, Ricardo, lo mismo tú, con el tema de la educación, con todo esto que ya has escuchado previamente. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Mira, yo opino que a los muchachos no se les puede dejar solos. Lo que está diciendo Mati tiene muchísima razón, porque es el momento de que los padres se mantengan vigilantes y que también puedan transmitirle buenos valores a sus hijos. O sea, todo este tema del mismo home office, el mismo proceso de acercarnos a la tecnología, porque yo pienso que la tecnología es un factor determinante en lo que es el crecimiento personal y puede ayudar a salir a mucha gente de la pobreza. Y por supuesto que este factor dinamizador de las sociedades es muy importante, que las mismas familias puedan ser capaces de tomarlo en sus manos y de enseñarle a los muchachos tanto tecnología como pensamiento crítico, que es sumamente importante tenerlo hoy en día en esta sociedad donde el sistema educativo está diseñado para crear borregos. Y nosotros no necesitamos más borregos en esta sociedad. Nosotros tenemos que tener personas que sean capaces de ser autosuficientes, de que sean capaces de enfrentar la vida y que sean menos víctimas y que sean más independientes. Y eso solo se puede lograr pues que desde el momento en que los padres toman la decisión de transmitir estos valores a sus hijos. Bueno, lo que tiene que ver con la educación, efectivamente podemos darle un punto ahí a Mati. Puedo creer que sí, efectivamente la educación ya no va a ser tal vez contenido, porque ya existen los contenidos, tal vez sea administración de los contenidos disponibles. Eso puede ser, y efectivamente ahí tiene que ser la self-education o cualquier otro tipo de educación que se quiera tomar, efectivamente, y de hecho ya se hace hoy en día.
muchas de las cosas que a veces uno no maneja, ¿eh? Tú puedes verla y, como se dice muchas veces en tono de broma, hay un tutorial para eso. Efectivamente, existen tutoriales y todo, y te enseñan de distintas maneras y distintos tutoriales, y tú mismo eliges el que mejor se acomode y el que mejor te enseñe. Y eso tú lo ves plasmado en los resultados, muy, muy parecido a como nace la educación, de hecho, con lo que es la observación, la prueba y el error. Ahora, pasando a otro tema, para poder dar cumplimiento obviamente a la pauta que tenemos, hay un asunto que partí diciéndole a la Clau que era la reina de los socavones, pero era un chiste por la zona donde vive. Pero lo que tiene que ver con estos socavones que salieron, y más que el socavón en sí a ese edificio, tengan o no tengan plata los propietarios, mi consulta, y aquí vuelvo a ti, Claudita, para que me digas tu impresión respecto de cómo se entregan estos permisos, porque no es que nosotros nos pongamos con una pala y una picota a hacer cimientos para poder construir un edificio donde se te ocurra. ¿Cómo se dan estos permisos y cómo de esa manera se gira la responsabilidad del Estado para poder vincularse a estas obras? Es decir, la inmobiliaria es la que no respeta los lugares, santuarios naturales u otras cosas, y como que todo se descargara en el privado, sin pensar netamente en la labor fiscalizadora, entre comillas, bien grande, que debiera llevar el Estado. ¿Qué te merece a ti estos hechos que estén construyendo en el lado que se le ocurre? ¿Qué piensas tú? Mira, hay gran parte de lo que dices tú, porque si bien antes era obviamente toda una duna, había más espacio protegido anteriormente, después hicieron un muñequeo, obviamente que hay, no sé, pues me imagino que privados le pagan a estos hueones que dan los permisos, y cada vez fueron corriendo más el terreno y fue quedando un poco más chico. Entonces, obviamente hay culpa de todos, pero finalmente tú sabes que el Estado siempre culpa a los privados, que ellos son los culpables de todo, y de todas las desgracias, el privado el que deja la cagada y no ellos, ¿cachai? No son ellos los que dan los permisos, no son ellos los que aflojan, no son ellos los que validan, ¿cachai? Finalmente es la culpa compartida. Ahora bien, yo creo que las construcciones, yo creo que están bien hechas, si no esos edificios se hubiesen caído hace rato. Las normas constructivas, tú sabes que acá en Chile se construye bien, y para poder construir ahí, imagínate que el socavón o lo que tuvieron que meter para abajo, ¿cachai? Tiene que ser firme, si no esos edificios no estarían ahí paraditos como están. Ahora, en la cagada que quedó allá, yo creo que también es compartida con el MOB. La evacuación de agua lluvia, ustedes cacharon que ese tubito era una cagada para todos los edificios que hay ahora. Lo primero que pasó fue que, ¿cachai? Que se cayó un pedazo de terreno. Ellos limpiaron, ya, limpiemos acá, así como que ya, hicieron como un arreglo cosmético. Después quedó la escoba, ¿cachai? Se derrumbó la primera parte, después ellos hicieron una solución provisoria, que habían unos plásticos ahí, trataron de canalizar para que el agua lluvia cayera por un sector, y además intervinieron otro sector un poco más allá del edificio, también hicieron algo parecido como para que relajar esta parte, pusieron como otra salida del agua provisoria por este otro lado, y es donde mismo se hizo el socavón de ahora, ¿cachai? O sea, no sé si hay dolo, no sé si hay mala intención, y no sé si hay estupidez de parte del MOB en hacer esa reparación provisoria, cosa que ahora quedó más la cagada. Entonces yo creo que en todo el proceso de las dunas, en todo el proceso de validación de construcción, hay culpabilidad de ambas partes, tanto privados como más del Estado, fíjate, más de las municipalidades, que son los que fueron validando, y no sé si pasó plata por ahí, pero fueron aprobando estas construcciones que finalmente ahora nos tienen a todos hablando del privado y no de la culpabilidad que tienen ellos. Sí, y de hecho me parece ver en el horizonte una ley contra los compradores irresponsables que compren una vivienda en un lugar peligroso. Imaginen en Dubái construyen en arena, ¿cachai? Por eso, porque tenía otros tipos de tecnología y de ingresos. Pero por ejemplo aquí, imagínate, las patentes, grabarlas en vidrio.
Es decir, y si usted no la graba, después de un año va a tener una multa. Tan simple como eso. Es decir, nosotros como Estado no nos encargamos de combatir los robos y ser más fuertes en eso, sino que usted raye sus vidrios, márquelos bien por favor, para que así cuando le roben el auto, porque eso va a pasar, claro, no lo van a poder vender. Y luego todavía tienen esa idea imbécil, sin saber que se puede desgastar aún más el vidrio y se le pueden poner otras letras, tal como ya se ha hecho. Y ahí también te quiero preguntar a ti, Jorge, respecto a este mismo tema. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay un socavón, como tú tuviste hace mucho tiempo un problema ahí cerca de tu casa, con el agua, parece algo así? ¿Qué responsabilidad le atribuís tú al Estado en este caso? ¿Tiene responsabilidad? Sí, lo que pasa, aquí lo que me puse a pensar mientras escuchaba la Clau, es que en realidad la parte de obra de las municipalidades son unas putas mierdas, weón. Yo conozco gente que está tratando de regularizar sus casitas, no su edificio, sus casitas, ¿cachai? Años, y les piden 1000 papeles, 1000 weas, los transmitan hasta el infierno y se demoran años, weón, en regularizar las putas weas para poder construir, para poder hacer lo que sea. Y le dais permiso, weón, a un culiado para que construya un edificio en la arena, weón. ¿Qué tipo de estupidez, weón, estado de mierda, concha de su madre, weón, de la que la parió, weón? ¿Cómo pueden ser tan imbéciles, weón, tan ineficientes, tan ineptos, tan estúpidos, weón? Si no tiene otro nombre, weón. Si esta weá del Estado, weón, es una weá que yo creo que colapsa a cualquiera, weón. Yo creo que no hay nadie que tenga, weón, peores pesadillas que cuando tiene que hacer trámite, weón. Algún trámite de lo que sea, weón, en una municipalidad, weón, o lo que sea, esa mierda de registro civil, weón. Que de partida, si tenéis que hacer una weá en el registro civil, tenéis que prepararte un día, weón, antes de ir al registro civil. ¿Ah? Ir a una municipalidad a hacer un trámite, weón, es terrible, weón. Es terrible. Si hasta para renovar documentos, weón, de manejar, weón, es un infierno. ¿Ah? Yo creo que a la gente, weón, le da a escoger entre, no sé, weón, enfrentarse, weón, a una invasión alien, weón, prefieren eso antes que ir a la municipalidad a hacer un trámite, weón. Porque es un infierno, un puto infierno, weón. Y más encima esos conches su madre, weón, de las municipalidades te atienden como si te hicieran un favor, weón. ¿Ah? Tratan a la gente como la mierda. Y más encima uno les paga el sueldo, weón. Y más encima a la municipalidad hay que pagarle servicios, como por ejemplo lo que mencioné antes, el permiso de circulación, weón. ¿Por qué tengo que comprarle el permiso de circulación a una oficina culiada que yo mantengo como contribuyente, weón? ¡Qué estupidez, weón! Y de hecho esos recursos obviamente no vuelven a las personas, igual que los impuestos. Ni siquiera de la misma manera. Ahí tú, Mati, ¿qué tienes que aportar respecto a este mismo tema? A estos socavones, esta facilidad de hacer cosas para algunas empresas, y para los privados obviamente nos ponen efectivamente 1000 trabas a veces. Pucha, no sé, no tengo una gran opinión al respecto. Yo creo que en ese tema lo único que puedo decir es que mientras más descentralizada sea la decisión y sean las mismas personas que viven en los lugares los que deciden si se construye o no se construye, o qué se construye, a qué nivel se construye, dónde se construye, por qué se construye, y se hagan responsables de lo que se haga, basta. Como que mientras, si es una decisión así como centralizada de Estado central, en fin, creo que ahí es donde hay problemas. Lo único que puedo decir es que lo encuentro terrible por la gente que vive ahí, que invirtió su plata, y también por lo que quisieron hacer negocio. No creo que lo hayan buscado hacerle daño a aquellas personas, sino que buscaron un bonito lugar donde hacerlo, y como dijo la Clau, existe la tecnología para poder hacer ese tipo de construcciones en terrenos complicados. Y en fin, creo que lo más importante es no socializar las pérdidas, porque el resto que se hagan responsables aquellos que le apostaron a un proyecto que salió mal. Sí, ahí hay harta tela que cortar. Y ahí, Ricardo, para cerrar esta ronda, ¿qué tienes que afirmar tú respecto de este mismo tema? Si hay un socavón, estás viviendo en tu edificio que compraste, con esfuerzo o no, da lo mismo, eso le tiene que dar lo mismo a los demás, pero lo tienes, lo compras, y de un día para el otro te aparece un socavón al lado derecho. ¡Pah! Segunda lluvia, otro socavón al lado izquierdo. ¡Da! ¿Qué piensas tú respecto a esto? ¿Hay posibilidad o apostaste mal, como dijo por ejemplo Mati? Es que yo creo que de hecho eso es la peor pesadilla de cualquier persona que haya entrado
en todo lo que tiene que ver con crédito inmobiliario, porque hay que tener en cuenta, así como la gente no le gusta leer las cosas, es necesario leer los seguros asociados a la compra de un inmueble o los seguros que obligatoriamente están contratados cuando tú estás pagando el dividendo de tu departamento, donde dice que los seguros no se hacen responsables en caso de desastres naturales. O, por ejemplo, ¿dónde están las responsabilidades? Porque lo que estaba diciendo Jorge tiene toda la razón, porque el Estado, con sus oficinas y con sus entidades donde se aprueban los permisos de construcción, tienen mucha responsabilidad en los terrenos que están adjudicando para que las constructoras puedan hacer estos proyectos inmobiliarios. Entonces, mira, yo pienso que quien tiene que asumir las responsabilidades debe asumir las responsabilidades, sobre todo desde el Ministerio de Obras Públicas, de donde se entregaron los permisos de construcción de estos departamentos. Y no solamente eso, sino que conforme los sitios urbanos van creciendo, tú tienes que adecuar la infraestructura donde está sostenido esto, porque si no, en el momento que venga cualquier lluvia, cualquier cosa, pues van a ocurrir este tipo de desastres y esto va a ser común. Entonces no se puede permitir que esto ocurra por la simple falta de previsión de un imbécil del gobierno que en vista de tener una situación de emergencia o de tener a la vista que puede ocurrir un desastre de esta naturaleza, no hayan tomado las medidas preventivas para evitar o por lo menos para mitigar esta situación. Y es terrible. Terrible. De hecho, la existencia del Estado es terrible. Y como se nos acabó el tiempo, lamentablemente tengo que empezar por esta despedida que ya saben nuestros auditores que es normal para nosotros, y parto por Claudita. Por favor, tus palabras finales para este episodio. Nada, chicos, un placer conversar con ustedes. Ojalá sigamos hablando del tema de la Constitución, las enmiendas, lo que está pasando, estar al día. Ver qué ha pasado, ver qué no nos gusta. Bueno, yo sé que muchos de ustedes van a rechazar, yo estoy esperando, no sé si o soy una ilusa y tengo un poquitito de fe. Quiero ver qué hacen finalmente, y eso, seguir discutiendo de estos temas. No, ya pasó el 11 de septiembre, así que a pensar en qué cosas se pueden cambiar para Chile para bien, qué podemos hacer nosotros en esta lucha de las ideas. Y eso, hablamos la próxima semana en un nuevo programa, interesante programa con ustedes. Gracias, Claudita, gracias. Y siempre vigilando ahí cualquier socavón que pueda ocurrir, ¿eh? Sí. No queremos perderte. Y paso a Don Infierno Cercano, sus palabras finales, por favor. Mira, yo creo que las opiniones siempre van a ser diversas. Va a haber gente como yo que ya tomó su decisión de mandar el proceso a la mierda. Hay gente como la Clau que prefiere esperar, que prefiere leer. Y ambas opiniones son legítimas. Y no por eso ella va a dejar de decir lo que piensa y yo voy a dejar de decir lo que pienso. ¿Cachai? Entonces lo importante es que nos entendamos, que respetemos eso y que no tratemos de lavarnos el cerebro uno a otros, que básicamente lo que hacen en los medios, lo que hacen los partidos políticos y cualquier persona que tenga un interés, weón, en una opción u otra. Eso sería. Buenas noches. Efectivamente, es como un intento de colonizar al otro. Don Matías Carmona, sus palabras finales, por favor. Nada, un gusto haber hablado con ustedes de nuevo y analizado este tema. Coincido ahí con Jorge y con Claudia respecto de lo que se dijo al final, de que eso se trata, de debatir, yo soy en ese aspecto del equipo de la Clau, de esperar que todavía salga escrito algo y basarme a eso. A mí yo no lo encuentro fe, lo encuentro más practicidad, o sea, objetividad, ver qué es lo que está escrito, ¿no? Punto. Y sobre eso, nada, pues sigamos conversando, que es la clave para poder sacar siempre las mejores ideas adelante. Y que viva la libertad nomás. No hablamos de Argentina, hay que seguir hablando de Argentina, queda poquito para que salga mi ley presidente, eso es importante. Sí, próximo 22 de octubre, hay que poner ojo con eso. Don Ricardo Sánchez, sus palabras finales, por favor.
Bueno chicos, como siempre digo, recuerden que la economía de la casa empieza por la cocina. Estamos viviendo momentos de cambio bien interesantes donde no podemos dejar de aprender, de adquirir nuevas habilidades y de evitar desperdiciar aquellos alimentos que llegan a nuestra mesa. También es sumamente necesario adquirir nuevas habilidades y mantener nuestro proceso de formación constante para poder superar nuestros ingresos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, y para contextualizar un poco a nuestros auditores, si usted alguna vez se ha preguntado, por ejemplo, si es libertario, si cree en la libertad o no, y nosotros nos llamamos libertarios muchas veces porque el liberalismo ya se prostituyó, ya no es nada en definitiva el liberalismo. Si usted se pregunta si acaso es libertario o no, me permito indicarle que si usted cree en uno más de los conceptos que yo le voy a indicar, usted no podría denominarse libertario, porque van en contra de los principios que nosotros profesamos. Por ejemplo, la necesidad de un Estado, cualquier Estado de propiedad pública, es decir, del Estado, los impuestos para vivir en paz, existencia y justificación de los denominados derechos humanos o derechos civiles, que son distintos a los derechos de propiedad privada, tales como, por ejemplo, derechos de las mujeres, de los homosexuales, de las minorías, el derecho a no ser discriminado, derecho a la inmigración libre y restricta, derecho a un ingreso mínimo garantizado, atención médica gratuita, o el derecho a estar libre de discurso y pensamientos desagradables, como les pasa a nuestras generaciones copos de nieve. Ojo con eso, piénselo bien, porque efectivamente si usted cree más de alguno de esos conceptos, no es libertario. Muchas gracias y que viva la libertad.